¿Qué pasará en el nuevo episodio de 11 Epana Time en Kukurova? ¿Volverá el hierro? ¿Haken Gumolu matará a Fekeli? ¿Podrá casarse con Betul Fikret? Todo y más ahora en nuestro vídeo. Si quieres que Fekeli no muera antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides compartir nuestro vídeo. Zuleya no pudo recobrar el sentido después de las redadas. Además de eso, el secuestro de Adnan casi destruyó a Zuleya. Como si todo esto no fuera suficiente, discutir con Umit y dispararle se volvió inextricable para Zuleya. Zuleya ya no tiene fuerzas para aguantar. Intentará permanecer solo con el amor de Iron dentro de él. Zuleya, que trató de soportar todo lo sucedido con la esperanza del regreso de Demer, comenzó a pensar que Demer estaba viva con el anillo que compró. De hecho, cuando se consideran todas las cosas, la desaparición de Demer parece ser solo un plan. Aunque parece haber dejado la serie, cuando piensas en los eventos, parece que Demer volverá. El objetivo de Haken Gumolu era destruir Demer. No parece dejar a los Yamanas después de estar seguro de que Demer está muerto. Fekeli, por otro lado, seguirá estando detrás de Zuleya como una montaña en todo lo que ha sucedido. Es por eso que Haken querrá eliminar los obstáculos frente a él. Fekeli y Fikret están a la vanguardia de esto. Después de eliminar a Fikret y Fekeli, Haken piensa que si Demer está vivo, saldrá. Haken Gumolu, quien se muestra como una muy buena persona cuando se mira, no matará a un hombre como Fekeli. Aunque Fekeli pronunció su discurso de despedida, su muerte no debería ser por Haken. No se sabe si la soledad de Zuleya la llevará a Haken con el tiempo. Sin embargo, en ausencia de Demer, es seguro que intentará hacerse con Haken Zuleya. Por el momento, todos los hechos aparentes parecen iniciar una historia de amor entre ellos. Pero si Demer tiene un plan para regresar, estaría mal comenzar este amor. Antes de que Demer muera, Zuleya no debería zarpar hacia un nuevo amor. Por otro lado, la ambición de Betul es como ninguna otra. Todo lo que había hecho Umit parecía obvio. Betul, por otro lado, sonreirá furtivamente en la cara de todos y cambiará las cosas por detrás. Como si no fuera suficiente que codiciara la riqueza de los Yamanas, también está tratando de apoderarse de Fekeliler. Con la muerte de Fekeli, toda la riqueza quedará en manos de su nieto y Fikret, lo que abrirá el apetito del codicioso Betul. Sin embargo, supongo que Lutfiyan finalmente revelará el engaño de Betul, que planea conseguir a Fikret y casarse con él. ¿Quién crees que revelará lo que hizo Betul? Ahora, si lo desea, hagamos un breve resumen de lo que sucedió en el último episodio. Zuleya, que se horrorizó cuando el arma que apuntó a Umit disparó, regresa a la mansión y les dice a Fikret y Fekeli que ella mató a Umit. Ahora ha aprendido que Umit no está embarazada. Mientras los tres buscan a Umit juntos, Haken, que observa lo que sucede desde lejos, ya ha elaborado su plan. Decide quedarse con el arma con la que Zuleya disparó a Umit como palanca. Zuleya muestra su grandeza una vez más. Zuleya piensa que una fuente ayudó a Umit a secuestrar a Adnan y comienza a buscar al colaborador. Fekeli le recuerda a la devastada Zuleya que es un Anmaa. Con el apoyo de Fekeli, Zuleya reúne a la gente de la mansión a su alrededor y muestra el poder de los Yamanas una vez más. Sermin y Betul se dan cuenta de que Zuleya no se rendirá fácilmente y son muy conscientes de ella. Haken sube al escenario como el nuevo accionista de la empresa. Zuleya y Haken se encuentran cara a cara por primera vez. Además, este encuentro está preñado de un gran acontecimiento. Mientras Zuleya se pregunta quién es este misterioso extraño, Abdulkadir se da cuenta de que Haken está influenciado por Zuleya. Mientras tanto, Betul, quien también es suplente de Zuleya, está tratando de tomar el control de Yaman Holding. Haken se para frente a Betul, que cree que ha logrado su victoria, como Medkara y se presenta como accionista de la empresa en la reunión del directorio. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Al compartir nuestro vídeo con tus amigos, puedes ayudarlos a seguir lo que sucedió en Érase una vez en Kukurova. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.